Buenos días a todos. Gracias, Ricardo, por darme la palabra. Evidentemente extrañamos a Nelson, pero atacamos un poquitito antes. Hace unos días tuvimos una conferencia, un martes, del gerente de Quanam, que entre las cosas que nos enseñó cómo la tecnología estaba ayudando a la interacción entre las profesiones. Creo que hoy lo que el ingeniero Simini nos va a conversar un poco va a ser sobre ese futuro que él ve y que todos creemos que es promisorio. Mi función de ahora es presentar a un amigo, que luego les contaré cómo nos conocimos, pero voy a pasar a relatarles su currículum. El profesor e ingeniero Franco Simini lidera el Núcleo de Ingeniería Biomédica de las Facultades de Medicina y de Ingeniería de la UDELAR. Simini defendió su tesis en la Universidad de Pisa sobre análisis de señales de pacientes críticos. Integra luego el equipo del doctor Caldeiro Barcia, llevando a cabo estudios de la frecuencia cardíaca fetal. Desarrolla el Sistema Informático Perinatal, SIP, para la Organización Panamericana de la Organización Mundial de la Salud, en uso en todos los países de América. Desde Interfase Sociedad Anónima proyecta centrales Telex para Antel, sistemas de captura de datos industriales y equipos de procesamiento de señales fisiológicas. Funda en 1985 el Núcleo de Ingeniería Biomédica de las Facultades de Medicina e Ingeniería. Desarrolla más de 70 prototipos de equipos y programas biomédicos, 2 patentes y 200 publicaciones. Es investigador del Sistema Nacional de Investigadores, SNI Nivel 2. Profesor titular de Ingeniería Biomédica, y fue parte e integra el cogobierno de la Universidad de la República en nuestro país. Eso es muy resumido lo que podemos decir de él. Pero quería finalmente destacar que así como el Rotary se basa en la amistad para lograr objetivos de mejora de la sociedad, ese mismo espíritu me hizo comenzar una amistad virtual en pleno confinamiento de marzo del 2020 con el profesor Simini, quien actuando desde su equipo universitario está logrando resultados prácticos, operativos, muy valiosos, que posiblemente él ya les comente. Un abrazo a todos y profesor Simini, le paso este micrófono. Muchísimas gracias. Realmente muchísimas gracias, Cecil, por tan linda presentación. Y antes de mostrar los diapositivos que tenemos preparados, quiero agradecer no solo a Cecil, sino a todo el Rotary Montevideo por esta invitación que me distingue, me honra y me llena de ese entusiasmo por hacer las cosas bien, por trabajar en pos de la humanidad en su conjunto. Así que mi agradecimiento es grande, es sincero, y va a dar lugar a estas modestas palabras sobre el trabajo que hemos hecho y algunas ideas de lo que puede resultar ser la medicina en lo que queda del siglo XXI. Obviamente me pueden interrumpir, preguntar. Vamos a dejar un buen espacio para preguntas al final, porque esto va a ser un diálogo, va a ser un intercambio en que veo que hay muchísimos colegas profesionales del área de la medicina y de otras áreas que todos van a contribuir a esta construcción colectiva. La palabra clave del título de lo que vamos a ver hoy es interdisciplina. Justamente es el poder trabajar juntos desde distintos puntos de vista, desde distintas profesiones. Si me permiten, voy a hacer presentación de algunos diapositivos, que como siempre la ley de Murphy es siempre presente. Acá está. A ver si se ve algo de slideshow.
La palabra clave, les decía, de estas palabras va a ser interdisciplina y siglo XXI. Este es un menú del cual vamos a extraer algunas consideraciones preparando lo que va a ser el siglo XXI. Y vamos a arrancar desde la isla de Kos, frente a las costas de Turquía, donde un tal Hipócrates ejerció la medicina hace 2500 años. Luego mencionaremos las diferencias y similitudes entre medicina e informática. Luego, un aspecto típico de la medicina que es la reserva que tiene el médico con respecto a los datos de sus pacientes y cómo esa reserva puede y debe adaptarse al siglo XXI. Porque la memoria ya no es la memoria biológica del médico, sino que es una memoria global. Les presentaré el trabajo de un colega argentino, una ortesis mental médica, una novedad en el ámbito de la informática porque no es un registro de datos, sino que es algo que acompaña al médico en su pensamiento, en su razonamiento, en su forma de resolver los problemas clínicos que él tiene. Una novedad que estamos patentando ahora es la app que se receta. El médico está acostumbrado a recetar fármacos y a partir de ahora le estamos dando la posibilidad de recetar aplicaciones de celular, que van a tener un efecto similar o mayor que mucha farmacología actual. Finalmente veremos los equipos biomédicos inteligentes que nos esperan en las próximas décadas, con algunos ejemplos nuestros, para ver que no es solo un electrocardiógrafo nuevo lo que nos espera, sino cosas que realmente nos van a sorprender. Y cerraremos con, nuevamente, Hipócrates, pero interpretado a la luz del siglo XXI, con consideraciones sobre la cosmovisión, sobre los distintos niveles de conocimiento humano, desde lo individual, organización, sociedad y planeta. Voy a pasar rápidamente el tema de las estadísticas de salud, que probablemente varios de ustedes conozcan ya. El Uruguay gasta mucho dinero en salud, cerca del 10% del PBI. De acuerdo a datos del Ministerio de Salud Pública y de la Presidencia, estamos realmente llegando a 9-10%. No es tanto como el 17% que se ve acá de Estados Unidos, pero en todos los países de las Américas, Uruguay está entre los más gastadores en salud. Eso indica que para el Uruguay la salud es un tema de gran importancia. Acá hacemos referencia a un programa de Estado, que es salud.ui, que hace que en este momento todos los ciudadanos uruguayos tengan prácticamente una historia clínica electrónica, que es el primer paso de la informática médica, que es tener la historia clínica en una computadora y que sea interoperable, que es el gran desafío de estos años. La AGESIC lo llevó a cabo en forma ejemplar, por eso el Uruguay está en primera plana en muchísimas estadísticas y foros internacionales en cuanto a la implementación de la historia clínica electrónica nacional, por eso se llama HCEN, Historia Clínica Electrónica Nacional, que está llegando no al 100, sino muy por encima del 90% de los casos tienen su registro electrónico en este momento. Esta es una placa para recordar que viene de la GESIC de la Presidencia de la República. Es un elemento de cohesión y de desarrollo importante para el país. La contadora Cécile Ferrer Lamaison hizo referencia a este sistema, el sistema informático perinatal, que es un antecedente de la informática médica en Uruguay en cuanto a la novedad que constituyó en los años 80, desde el año 82, 83 en adelante, una novedad en cuanto a informática médica. Por primera vez se logró con esta historia clínica que algunos de ustedes habrán visto en manos de embarazadas,
en las últimas décadas, por primera vez se vincula la norma de cuidados con la herramienta de registro y el instrumento de evaluación. Juntar esos tres aspectos en uno fue posible gracias a la informática, pero ya en los años 80 del siglo pasado. Esto fue uno de los aspectos más señeros en que la ingeniería, la informática, desde adentro de la medicina produjo un cambio sustantivo en el registro y en forma indirecta en las estadísticas vitales, los resultados de la medicina perinatal. El Uruguay está entre los primeros países en América en cuanto a mortalidad perinatal, mortalidad infantil, en parte también, no solamente por la buena formación de los médicos, sino también por un registro cuidadoso y absolutamente completo de los datos. En síntesis, este sistema aportó un lenguaje común, porque era un único sistema en 4 idiomas, se hizo en español, en castellano, en portugués y en francés, naturalmente, para Haití, que es uno de los países de América que tenía derecho a tener el programa en su propio idioma. Desde el CIP, en los últimos años, hay un lenguaje en común. Los ministerios de salud pública trabajan sobre estadísticas confiables en cada uno de sus países. La historia clínica electrónica es lo que nos mencionamos recién, es posible en Uruguay gracias a las normas informáticas que hacen que los datos ingresados en una institución sean leídos e interpretados en otra institución, y eso hace la interoperabilidad de la historia clínica. Terminada la introducción, quiero ahora hacerles una pequeña referencia a este templo de Apolo en la isla de Kos, que tuve el placer de poder visitar y de tener un médico griego como acompañante y como guía durante esos 3 días de trabajo. En ese templo, la consulta médica se hacía de la siguiente manera. Y es bueno recordarlo porque es un punto de inflexión en lo que era el curanderismo, los chamanes, la medicina. La medicina de Hipócrates es la base de lo que estamos viendo hoy en día. ¿Cómo se hacía la consulta? El paciente llega a la isla de Kos con su familia, higiene, baño, comida, un día entero para adaptarse al lugar. No son los 10 minutos de espera que tenemos nosotros. Una ofrenda al médico y a Apolo. Recuerden que el médico era a su vez sacerdote. Era una función doble de empatía y de trascendencia. La ofrenda, que es el equivalente del pago. Y luego se le dice al paciente que duerma solo durante toda la noche. Ya viene a ser la segunda noche en la isla. Duerme solo sobre una piel de macho cabrío, en presencia de ciertos inciensos encendidos con elementos psicotrópicos. Y se le instruye al paciente que escuche en sueño las instrucciones del dios Apolo. Después de todo, esto era un templo a Apolo. Y se le dice, escuche bien lo que Apolo le va a decir durante la noche. Al día siguiente, el médico, sacerdote con su séquito, nunca está solo, presencia el despertar del paciente. No me preguntan cómo lo hacían, pero se ingeniaban para estar presentes en el momento en que se despierta el paciente, y lo primero que le piden es que describa el sueño que ha tenido. Recién después de la descripción del sueño le preguntan cuál es el motivo de consulta. Hace ya un día que está en la isla, vino a consultar por algo, y recién ahí, después de haber declarado su sueño, dice cuál es su motivo de consulta. Y luego le hacen preguntas, obviamente. Discusión del caso en privado. Se retira el médico para discutir y vuelve el médico para hacer un examen físico, una palpación, una constatación de una fractura, lo que sea. Segunda discusión en privado y luego el diagnóstico. Todo este preámbulo, que tiene mucho de ver con psicología médica, con la organización del pensamiento, recién ahí aparece el diagnóstico.
y se sabe que es la primera vez en la historia que se separa la acción supuestamente terapéutica o mágica del diagnóstico previo, que es importantísimo. Y luego vienen las recomendaciones, la receta, la cirugía, pero vean la importancia que se le da al enfoque, a la forma de trabajar, y como veremos, desde el punto de vista informático, cómo se maneja en forma normalizada la información. Hipócrates, de alguna manera, fue un precursor del manejo sistemático y normalizado de la información, porque además postuló la importancia de un diagnóstico, que para la medicina es quizás lo más importante. Luego, las recomendaciones, la receta, claro, puede ser que lo haga un cirujano, puede ser que sea una persona que sabe de yuyo, si le va a recetar tal o cual cosa, esa es lo de menos. Y bueno, les voy a decir qué es lo que pasa en la tercera diapositiva de esto, que tendría que venir, y no sé por qué no viene. Si hay éxito, obviamente el equipo médico y sacerdotal es alabado por el resultado. Pero cuidado, si el paciente empeora o muere, entonces la culpa es de él, porque no entendió el mensaje de Apolo en su sueño, lo que llevó al médico por mal camino. Esto, que puede parecer algo jocoso, tiene un fundamento psicológico muy importante en preservar la figura del médico, del sacerdote, para ese y otros pacientes. Es muy importante entender que esto no es una viveza criolla ante literam, sino que es algo muy importante para la forma de trabajar. Pero eso nos interesa menos. Lo que sí es interesante remarcar que la salud está concebida como un valor trascendente, vinculada al culto, y está puesta en el punto de encuentro entre la persona y la divinidad, con ayuda de mediadores, que son los sacerdotes, también llamados médicos hoy en día. Nosotros cuando vamos al médico estamos accediendo a una dimensión profunda, trascendente, entre la vida y la muerte, y vamos de la mano del médico. El médico nos acompaña para pasar ese momento difícil, ya sea nacimiento, muerte, operaciones, cirugías, etc. Vamos a ver el tercer punto: medicina, ingeniería e informática. ¿Cómo es posible este casamiento por conveniencia? ¿Cómo es posible que trabajemos juntos? La medicina es, como estamos viendo, una característica de la especie humana, que todos nosotros delegamos en ese sacerdote un momento especial de nuestra vida y necesitamos ayuda. Por otro lado, la informática maneja la información con gran eficiencia y la ingeniería realiza soluciones cuantificadas, seguras y documentadas. De la mezcla de estos elementos llegamos al momento histórico actual en el cual nuestras sociedades tienen un anhelo, una necesidad de bienestar personal como nunca antes. Todos queremos estar en buena salud, sin sufrimiento, y uno de los valores más importantes, a veces más que el honor, más que la memoria, más que muchos elementos de otros siglos, hoy en día lo que es importante es estar bien en buena salud y por mucho tiempo. Y se le exige muchísimo más que antes a la medicina. La acumulación de conocimiento es tal, la disponibilidad de tecnologías es tal también, que la medicina tiene a disposición una enorme cantidad de recursos que hace entrar el sistema de salud en crisis. ¿Por qué? Porque si todos quisiéramos tener el mismo nivel, a nivel planetario, el mismo nivel de atención de salud que unos pocos, sería prácticamente imposible. El desafío tecnológico de hoy en día, y vamos a ver las soluciones que estamos proponiendo, es lograr que la mejor medicina, el mejor seguimiento, los mejores procedimientos puedan ser multiplicados de alguna forma para que todos puedan disfrutar de ellos. O sea, mantener el espíritu de Hipócrates, pero con el brazo armado del siglo XXI y de su tecnología.
algo pasa con la conexión que no sé qué pasa, que no pasa rápidamente de un diapositivo al siguiente. Ahí está. Estos son los ejemplos de uso de otro momento. ¿Cómo influye la informática? Por ejemplo, implementa un sistema de donación y transfusión de sangre. Sí, pero acá voy a tener que pasar más rápido, si no... Puede ser que esté vinculado al... Ahí está, a ver si con esto puedo pasar más rápido. Muy extraño, nunca... A ver si tenemos algo. Existe la colaboración Cochrane, que es una posibilidad de trabajar en línea con la evidencia médica, permite la medicina basada en evidencia. Y esto es alguna de las posibilidades que trae la informática. Entonces se trancó perfectamente. Voy a pedir disculpas, pero me parece que está vinculado a la conexión con el Zoom. ¿Puedes hacer algo, Santi? No, voy a seguir sin diapositivas. Sí, porque creo que no tiene sentido. Estas son cosas que pasan y hay que tener la posibilidad la presentación está a disposición. Pero vamos a seguir con el hilo de nuestra conferencia, que es, hay una serie de posibilidades que la informática nos da en cuanto a dar un salto cuantitativo respecto a la medicina y respecto a los objetivos que tiene. En primer lugar, hemos visto historias clínicas facilitadas, sistema de organización de salud pública también facilitados. Existe un sistema llamado Praxis que permite tener un ayudante en la computadora que le da al médico la posibilidad de seguir su pensamiento sin tener que ingresar datos en una lista preestablecida como hace hoy en día. El médico razona, el sistema captura lo que está haciendo el médico, ordena ese pensamiento y en futuros pacientes, por matching, o sea, por asociación entre el paciente nuevo y toda la experiencia previa del médico, le va sugiriendo al médico lo que hizo en casos anteriores. Y el médico simplemente va a decir sí, sí, no, sí. Todo lo que él mismo hizo en casos semejantes en el pasado le son recordados. Como si fuera un asistente perfecto, un asistente memorioso, le va dando esa cosa. Ese es un ejemplo de informática donde la informática no hace lo que se llama la informatización. No se trata de llevar a la computadora lo mismo que se hacía en papel, sino que es pensar algo nuevo para poder ayudar y darle más eficiencia, más potencia y menos errores al médico. Este sistema se llama Praxis y es una innovación absolutamente disruptiva en el campo de la medicina. No hay preconcepto en la toma de historia clínica. El software sigue el pensamiento del médico. Otro ejemplo que les quería mostrar
lamentablemente solo en palabras, pero me gustaría que me siguieran, son los sistemas de equipos biomédicos inteligentes. Imaginen un electrocardiógrafo, que ustedes conocen, es un equipo tradicional que entrega un determinado resultado como una tira de papel. Un equipo biomédico inteligente toma decisiones, actúa. Hemos desarrollado un equipo que se llama Parky VIP, Parky por Parkinson, VIP por el VIP que hace, que detecta el paso del paciente con 2 sensores inerciales y una aplicación de celular que actúa como si fuera el fisioterapeuta. En la casa del paciente, por la calle, y le va sugiriendo que haga el paso un poco más largo, un poco más lento, que pare. Todo lo que hace el psicoterapeuta durante una sesión de laboratorio lo hace el elemento simple, vestible, que se lleva el paciente. Diapodal, otro elemento que es el elemento de trabajo de una estudiante de doctorado nuestra, Isabel Morales, que busca anticipar el momento en que un paciente con diabetes, en el síndrome del pie diabético, empiece a tener una llaga. La llaga es irreversible del pie diabético. Estamos trabajando en tener la posibilidad de medir la energía que se disipa entre el zapato y el pie para poderle decir al paciente, no camines más. Si seguís caminando, se te abre una llaga. Esa inteligencia, esa mezcla de sensores, inteligencia y actuación sobre el paciente es uno de las novedades que vamos a ver en este momento en cuanto a equipos biomédicos. Y termino diciendo que hay, como estos equipos, hay varias líneas de investigación en marcha en nuestro grupo que tiene la particularidad de estar ubicado en el Hospital de Clínicas, donde estos problemas surgen de la clínica para poder hacer propuestas innovadoras, utilizando los elementos más arriesgados, si ustedes quieren, de la tecnología, para responder a ese problema clínico. Por eso nuestro grupo es un grupo de ingeniería ubicado en el Hospital de Clínicas para hacer este tipo de trabajo. El diapositivo final es un diapositivo que justamente quería ubicar este esfuerzo en la escalera creciente de complejidad entre el individuo y el planeta, pasando por la organización y la sociedad, en la cual en cada uno de esos escalones se profundiza más y más en la posibilidad de la cosmovisión. Posibilidades de cooperación, estamos en este momento abiertos a tener más estudiantes de doctorado, a lograr más financiación para poder responder a todos estos desafíos de la medicina. Redondeando entonces, tenemos una medicina empática que hoy en día tiene la posibilidad de tener alas gracias a la tecnología y a un trabajo mancomunado entre médicos e ingenieros. Nada de lo que les mostré o les conté podría haber sido posible sin una colaboración interdisciplinaria. Muchísimas gracias. Muchas gracias, profesor, de esta magnífica charla. Y estamos abiertos a las preguntas de los compañeros que están aquí escuchando. Alberagio, espero tu pregunta. Evidentemente, la claridad del maestro lleva a que todos han entendido y han quedado impactados frente a esto, ¿no?
Una pregunta. Sí. Yo le quería preguntar al profesor cómo él dice que está funcionando actualmente dentro del Hospital de Clínicas y que allí están levantando la información que utiliza para su trabajo. ¿Cómo es que funciona eso? Digo, la cátedra o el grupo, el núcleo de ingeniería biomédica es una cátedra más dentro del hospital universitario. Estamos en el piso 15 y recibimos, ya sea en el ascensor, en un pasillo o en una reunión más formal, los docentes de todas las especialidades médicas que nos consultan cuando tienen un sueño, no como el templo de Apolo, pero un sueño terapéutico, diagnóstico, de algún instrumento nuevo que quisieran, o una ayuda desde el punto de vista físico o tecnológico que requieren, y ahí es cuando nos involucramos tratando de entender más de ese problema de necesidad de un nuevo diagnóstico o de una nueva herramienta. Por ejemplo, últimamente los fisioterapeutas y los fisiatras, médicos fisiatras, tenían el problema de la rehabilitación luego de la plastia del ligamento cruzado anterior. Y esa rehabilitación muscular se hace a veces con cintas de goma, en la cual se le dice al paciente que haga fuerza en los isquiosurales, después del cuádriceps, isquiosurales, etc. Y tenían la duda de si era eficiente o no eficiente el ejercicio. ¿En qué sentido? Si el paciente estaba haciendo que hacía fuerza y no hacía ninguna fuerza y por lo tanto no ejercitaba el músculo y no adelantaba, o si por otro lado hacía demasiada fuerza, con lo cual se podía correr el riesgo de un desgarro. Entonces, en base a este problema, desarrollamos un nuevo instrumento inteligente que se pone como un elemento entre la cinta elástica y el tobillo del paciente, y ese sistema le dice en tiempo real en una tablet al médico fisiatra cómo está trabajando ese músculo. Entonces, en el momento le puede decir al paciente que haga más fuerza o que haga menos fuerza porque está entre los límites verdes y rojos de esa rehabilitación. Por ejemplo, es un instrumento que ya dimos en concesión a una empresa para que lo construya y lo venda, porque el epílogo de la investigación biomédica termina cuando una empresa adopta un invento, un prototipo, y hace negocio con él, porque así es como se puede difundir. Y uno de los primeros clientes para este equipo casualmente será el maestro Tavares para la selección. Ese es como funcionamos en clínicas. ¿Alguna pregunta? Sí, una pregunta por acá, doctor Migliori, sí, perdón. Sí. Adelante, adelante. Bueno, muy bien. Primero, mis felicitaciones al profesor Franco Cimini porque me ha despertado un futuro de preguntas, cantidad de ellas, que las haremos en el futuro si es posible, porque realmente he quedado maravillado. La pregunta puntual en este momento es: ¿puede ser o es posible que el cirujano en pleno acto quirúrgico reciba directivas con este procedimiento basado en toda la información que pueda haber acumulado esta ciencia de interrelación? Bueno, el cirujano durante su intervención es como Dios, en el sentido que tiene toda la información, tiene toda todos los niveles de decisiones están en su poder. Lo que de la experiencia nuestra, lo que le podemos decir es que uno de los prototipos que hemos desarrollado en conjunto con los cirujanos de trasplante de hígado es un sistema mediante el cual se estima la temperatura del parénquima del hígado durante la operación para verificar la vascularización. Y de esa manera estar seguro que la toma
o sea, que el injerto fue exitoso antes de cerrar, entre comillas, el paciente. O sea que existen elementos que se le pueden dar al cirujano para que trabaje durante el acto operatorio, pero no son muchos. El tiempo es poco y no hay mucha ayuda más que la destreza y la rapidez del cirujano para hacer maniobras que probó una y mil veces en distintas condiciones anteriormente. Pero es una pregunta muy interesante porque nos estimula a buscar elementos factibles tecnológicamente para ayudar en ese momento tan crucial, tan difícil del cirujano. El único ejemplo que tengo real, concreto, es ese, de la medida de la temperatura del parénquima con cámaras infrarrojas. Sí, maravilloso. Ahora mi pregunta se refería más a la intercomunicación de la mente del cirujano con la mente de la máquina computadora. No, ahí sí que entre la mente y la computadora, por ahora estamos todavía con elementos motores del propio, digamos, de audio o motores del propio cirujano. No tenemos todavía nada que se asemeje a la telepatía, me imagino que se refiere a eso. Muy bien. Yo le... ¿Qué pasa? Sí, adelante, Jorge. Bueno, muchas gracias por más que nada por la información. Yo no soy médico, simplemente mi profesión es más bien matemática, soy contador. Y lo que me quedo para hacer es una reflexión. Cuando nombraron a los 3 asesores para la pandemia, nombraron a un matemático, y en un principio uno se pone a pensar el valor de la información, el valor de la matemática, de la estadística, de la famosa aquella curva de Gauss, de la teoría de probabilidades. Me imagino que en estos casos debe jugar a unos valores que la mente de repente no lo puede manejar, y sí las máquinas. Y quizás esa información de la cual después se produce la síntesis que van a comunicar al médico, yo creo que, por eso le pregunto, yo creo que ahí la matemática juega impresionante. Porque cuando nombraron a Paganini uno se ponía a pensar, digo, pero esto es más bien medicinal, científico, y sin embargo yo creo que la importancia del matemático en estos casos, en el cálculo de probabilidades y lo que pueda pasar y no pasar, y anticiparse al futuro, que es el caso que me parece que el doctor está manejando, yo creo que es una reflexión interesante. No sé si me fui un poco del tema o más o menos está dentro de lo que pude concluir en lo que yo sé. Yo de medicina no sé. Efectivamente, la información es mucha. Se está registrando una cantidad inusitada de información, y uno de los mensajes que tenemos para dar es que la información médica anónima es un bien público. Lo que sí es sumamente reservado y privado es la historia clínica con nombre y apellido. Pero una vez que los datos están en escala de pandemia o escala de país, escala de sociedad, esa información anónima, más que anónima, es un bien público para crear nuevo conocimiento. Ese es algo que nuestra era telemática nos está regalando como una nueva forma de crear conocimiento, con los grandes números, con la estadística, con lo que estaba mencionando, la curva de Gauss, etc. La matemática avanzada permite generar nuevo conocimiento simplemente peinando, recorriendo grandes cantidades de datos. Yo, además de felicitarlo, soy de la época que el profesor Caldeiro Barcha era profesor mío, de la época, de tal manera que era un maestro, y seguimos esa escuela en parte.
nosotros, como decía el secretario, dependemos de la imagenología, dependemos de ustedes. Tenemos varios ingenieros trabajando con nosotros en tomografía y en resonancia. Y cada vez que tenemos un problema le planteamos eso y las soluciones vienen o casi vienen siempre aparte de la ingeniería. Concretamente ahora, por ejemplo, hay un software que en los accidentes vasculares encefálicos, cuando al paciente se le atiende antes de la hora y media o de las 2 horas, nos da parte de qué parte del cerebro es recuperable. Es una información brutal, de tal manera que llega el paciente y si es recuperable la parte del cerebro que fue lesionada por falta de sangre, actuamos. Si no, si la información es que no hay cerebro recuperable, ya no se actúa. De tal manera que esto que tú nos estás diciendo, más esto que digo yo, más otras cosas que están ya acá, que todavía no las muestran, es un panorama de la medicina del futuro que no sabremos porque el avance es brutal y, como decía el secretario, la ingeniería ha sido factor fundamental. Parte incluso en las intervenciones que hacemos con los instrumentos y los catéteres finos, que antiguamente hacíamos que eran gruesos como manguera. Hoy la ingeniería ha marcado esa delicadeza de tener los catéteres por ir por dentro de las arterias. Así que no sé si queda alguna pregunta más los compañeros que están escuchando. Si no, tenemos que reiterar el agradecimiento a Cecilia, al maestro, al profesor, a todos ustedes por atendernos de esta magnífica charla, conferencia, y como siempre le hacemos el homenaje a los pabellones Nacional y Rotario y decimos que pasen una buena semana y nos vemos aquí todos el próximo martes a la hora 1 como es habitual. Que pasen bien, un abrazo a todos y tenemos ganas de que esto se haga presencial para vernos las caras y estar juntos. Chau, chau, saludos de toda la Junta. Chau, chau. Muchas gracias, felicitaciones. Muchas gracias, que pasen muy bien, saludos a todos. Gracias.